¿Alguna vez te has preguntado cuándo se inventó la tinta? ¿O si existen las impresoras 4D? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y seré su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas.
Bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para ver los puntos específicos que tocamos la semana pasada. La semana pasada terminamos con un capítulo bien especial, dado que se celebraba el 16 de octubre, el Día del Profesor, acá al menos en Chile. Por lo tanto, hablamos sobre la educación en nuestro país, la historia, cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido desarrollando a través de los siglos la educación, no solo en nuestro país, sino qué significa educar, qué entendemos por enseñar, por aprender. Y fue una conversación bastante interesante. Fue un poquito más largo el episodio, pero porque hay mucho que hablar de educación y yo creo que incluso más de algún punto se me ha quedado afuera. Pero si les interesa, pueden verlo en nuestra página de YouTube. Recuerden que siempre que no puedan ver algún episodio, tenemos nuestro playlist, ¿cierto?, de podcast, donde pueden encontrar allí todo lo referente a ese tema. Pero hoy vamos a volver a una sección de hace ya un tiempo, la sección con la que iniciamos este podcast. Volvemos a nuestra sección llamada Eureka, historias de descubrimientos que cambiaron las ciencias. ¿Qué harías si tuvieras una idea que podría cambiar el mundo, pero nadie te creyera por 20 años? Bueno, esta es la historia que vamos a ver hoy. Porque cuando estaba pensando qué hacer hoy en el episodio, ¿no? Me encontré con una efeméride que me llamó muchísimo la atención. Por lo tanto, vamos a aprender sobre la historia de Chester Carlson, espero estar pronunciándolo bien, y la serografía. ¿Qué es la serografía? Se preguntarán muchos. Lo mismo que me pregunté yo es la forma en la que funcionan las fotocopiadoras. Muchas veces, muchos de nosotros asumimos que las fotocopiadoras van a estar allí en nuestras bibliotecas, en nuestras oficinas o nuestras mismas impresoras, ¿no? Pero no pensamos cómo llegamos a tener esa comodidad de copia. Por lo tanto, el 22 de octubre de 1938 se le otorga a Chester Carlson la invención de la fotocopiadora. Vamos a aprender un poco de este proceso. Porque personalmente nunca me había dedicado a pensar cómo funcionaba, ni menos que se llamaba serografía, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver aquí, en Ciencia Contada en Español. Chester Carlson inventa la serigrafía y fabrica la primera fotocopiadora un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1938. Chester Foyle Carlson fue un físico estadounidense e inventor, nacido en Seattle, Washington, el 8 de febrero de 1906. Lo que no aparece aquí, pero que luego descubrí, es que él no fue físico de profesión. Él era abogado y físico porque le interesaba la física, pero él era abogado de profesión. Como bien sale aquí, en 1938 dejó su trabajo en una firma de abogados de patentes para dedicarse a hacer realidad su idea, una fotocopiadora basada en un método desarrollado por el que más tarde se llamaría serografía. El invento vio la luz, perdón, el 22 de octubre de ese año, aunque no fue comercializado hasta mucho tiempo después, 20 años después, de hecho. En el despacho, Carlson era el encargado de copiar a mano centenares de documentos y patentes de la compañía, una ardua labor que su artritis y miopía convertían en dolorosa. El estadounidense comenzó así a obsesionarse con diseñar un aparato que pudiera copiar los papeles rápidamente sin necesidad de utilizar máquinas fotográficas ni revelado, porque la otra opción, como se imaginarán en la época, era sacarles fotografías. Pero sacar fotografías en esa época no era tan sencillo como cuando tenemos nuestro smartphone y le sacamos una foto, ¿no? Conllevaba un revelado y un proceso químico que llevaba tiempo. Tras abandonar la empresa y consultar numerosos libros técnicos, utilizó el dinero de su propio bolsillo para pagar pruebas y experimentos con cargas electrostáticas y materiales fotoconductores, hasta que finalmente logró construir el primer prototipo de impresora basada en esta tecnología. Un año después, su máquina copiadora fue rechazada por empresas como
IBM o General Electric, IBM sería en inglés, perdón, hasta que al fin, en 1947, una pequeña compañía que fabricaba papel fotográfico llamada Haloid se interesó por su invento y lo introdujo en el mercado con el nombre de Xerox. Y de hecho, actualmente existe una empresa llamada Xerox. Lo calificativo, no, perdón, el calificativo elegido por su creador significa seco. Xerox significa seco, en alusión a que la máquina no necesitaba ningún tipo de líquido para realizar su tarea. En 1961, la compañía Haloid pasó a llamarse Xerox Corporation en honor al producto que la ha convertido hoy en día en el mayor proveedor mundial de fotocopiadores de tóner, así como de todos sus accesorios. La serografía es además la base del funcionamiento de las actuales impresoras láser y las impresoras de tóner, por cierto. Por lo tanto, fue un cambio importantísimo, pero que no provino del lugar que uno esperaría, ¿no? Muchas veces pensamos que todos estos grandes descubrimientos ocurrieron en un laboratorio, todo muy controlado, o que solo personas científicas o que se han dedicado a eso han hecho estos inventos. Y no, acá tenemos la historia de un abogado que logró hacer algo en base a la necesidad que él descubrió en su trabajo. Pero funciona esta máquina en base a la electroestática. Ahí sí, se me estaba enredando la lengua. ¿Pero qué es la electroestática? Tenemos que partir por allí porque puede que no todos la conozcan por completo. La electroestática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. Estos cuerpos, al tener carga eléctrica, provocan reacciones de rechazo y atracción, generándose los llamados fenómenos electrostáticos. La mayoría de nosotros asumimos la electrostática o pensamos en ella, con experimentos que hicimos quizás en el colegio, ¿no? Con el globo que nos resfregábamos en el cabello o en alguna parte y luego se nos levantaba, o podíamos quizás con una regla imantada levantar papelitos, ¿no? Pero ¿por qué somos capaces de hacer eso? Porque tal cual como aparece aquí, los cuerpos tienen cargas eléctricas. No nos tenemos que olvidar que toda la materia está formada por átomos, como vimos en episodios pasados. Y esos átomos tienen subpartículas con ciertas cargas. Lo que ocurre es que normalmente están equilibradas y por eso no nos estamos descargando electricidad cuando tocamos la madera, el metal, etcétera. Pero hay elementos que son mucho más fáciles de producir electrostática, porque si movemos, ya sea por fricción o cualquier otro tipo de fuerza, ciertos elementos, hay algunos que son más conductores que otros, ¿no? Y dependiendo de qué polaridad tiene esta electrostática, es que podamos tener rechazo o atracción. Y para ello vamos a ver un pequeño video que nos explica bien resumidamente las cargas eléctricas y las formas en las que podemos electrificar algún cuerpo o materia. Hola, bienvenidos al videotutorial de física. Vamos a presentar el tema ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió
se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónicos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se le llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos el elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. Muy bien. Entonces, de esa manera fue que terminamos haciendo la fotocopiadora. Pero ¿cómo se hacían las copias antes de la fotocopiadora? ¿Cuáles eran los métodos que existían antes? Porque pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a esto. Las fotocopiadoras, antes de ella, las copias se hacían mediante diversos métodos, como el papel carbón, para unas pocas copias, que todavía utilizamos mucho, sobre todo cuando estamos haciendo boletas, ¿no? El papel carbón es ese papel eh, medio negro, ¿no? Por una parte, en donde si yo escribo sobre él queda marcada la copia abajo, pero claramente es un método que sirve para pocas copias. Después teníamos el mimeógrafo o ciclostil para cantidades moderadas y el hectógrafo o gelatinógrafo para un número limitado de copias usando una lámina de gelatina. Ambos métodos utilizaban en el fondo una tinta para poder hacer esto. Otros métodos más manuales incluían la copia a mano o el uso de la silografía para trabajos de impresión. Es decir, había gente que tenía por oficio hacer copias, que su trabajo era copiar lo más claro posible, ¿cierto? Cierta cantidad de documentos. Y era costoso, por eso ciertos trabajos eran quienes hacían las copias. Vamos a aprender un poco de estos métodos. Porque uno no se imagina en nuestra actualidad hiperconectada que se necesitara de tanto poder humano para poder hacer esto, ¿no? Entonces, aprender un poco de nuestra historia ayuda muchísimo. El mimeógrafo fue un invento de Thomas Edison. ¿Para qué? Para copiar textos. Así que le debemos a Edison ese mimeógrafo. Pero luego, por cierto, sabemos que Edison no es tan conocido por esto, sino que es conocido por eh, el bombillo. Los inventos de Tomás Alva Edison aportaron en muchas áreas, como en la energía eléctrica, la grabación de sonido, las películas y la comunicación masiva. Entre los dispositivos más conocidos que desarrolló están el fonógrafo, la cámara de cine y algunas versiones de la bombilla eléctrica, pero eso es solo la punta del iceberg. En total, el inventor y científico registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, sin contar las que inscribió en Reino Unido, Alemania y Francia. Y entre esas patentes americanas se encuentra un invento que fue diseñado para hacer copias de papel escrito en grandes cantidades. Se trataba del mimeógrafo, creación que registró el 8 de agosto de 1876, es decir, hace 145 años, incluso más porque esta publicación es del 2021.
Esta máquina, que también se conoce como ciclostil, funcionaba con la presión de la tinta a través de los agujeros de una plantilla, la cual se estampaba sobre un papel. Esta es la técnica ancestral del stencil, que es muchísimo más antigua. De esa manera se lograba duplicar un texto. Los textos se preparaban con una máquina de escribir y una matriz o plantilla en papel, la cual se impregnaba con tinta por una de sus caras. En un comienzo, estas máquinas duplicadoras eran totalmente manuales. De hecho, contaban con una manivela, pero más tarde se le añadió un motor eléctrico. Aquí tenemos una de manivela. Por lo tanto, básicamente funcionaban muy similar a cómo funcionan los turners en las impresoras de láser actuales, pero físicamente alguien tenía que estar girándola y necesitábamos de un stencil, ¿no? Para poder copiar. La patente del mimeógrafo en 1876 cubría tanto el proceso de duplicación de superficie plana como el bolígrafo que formaba la plantilla. Posteriormente, en 1880, también se patentó el método de preparación de plantillas autográficas para la impresión. Edison no tenía un pelo de tonto y patentó todo lo que pudo patentar. Si bien Edison registró la patente del invento, fue Albert Blake Dick quien le dio el nombre de mimeógrafo. Esto ocurrió cuando obtuvo la licencia de las patentes de Edison y comenzó a producir la máquina en 1887. Blake era un empresario que fundó A.B. Dick Company, una compañía estadounidense que fabricaba fotocopiadoras y artículos de oficina. La primera máquina que lanzó la compañía junto al inventor se llamó The Edison Mimeograph, es decir, el mimeógrafo de Edison, la cual vendió su primer modelo a $12 y fue un éxito rotundo. Era una máquina para documentos escritos a mano que incluía un rodillo de tinta, papel especial encerado para escribir, papel secante, tinta, un bolígrafo y un marco para mantener la plantilla tensa mientras se entintaba. Se supone que una plantilla manuscrita podía hacer 3.000 copias. El mimeógrafo se utilizó principalmente para imprimir materiales educativos, de oficina y boletines informativos, tanto de iglesias como de clubes. Por otro lado, la máquina también fue usada por personas que realizaban publicaciones de bajo presupuesto y por la comunidad aficionada a la ciencia ficción, quienes se dedicaban en medida a la producción de fanzines o revistas de fans, ¿no? Todo ese material se imprimía con el mimeógrafo, ya que ofrecía una forma eficiente y económica de difundir contenido. Incluso se puede decir que el mimeógrafo fue el precursor del arte ASCII, pues también se utilizaba para crear ilustraciones con letras y símbolos tipográficos. Era un aparato popular debido a que tanto las máquinas como los suministros estaban ampliamente disponibles en ese tiempo. Con los avances tecnológicos, el fotocopiado y otros métodos de impresión superaron al mimeógrafo a partir de la década de los 60. Sin embargo, es una máquina que se continúa usando en algunas partes del mundo, ya que es barata y algunos modelos ni siquiera requieren electricidad. De cualquier manera, no está mal recordar que mucho antes de la impresora láser, que acostumbramos usar, la multiplicación del contenido físico estaba a cargo del mimeógrafo. Pero por cierto que como tenía todavía un elemento manual, ¿no? Era bastante desgastante. Por lo tanto, vamos a ver un poco la historia de la serigrafía con este video y luego vamos a ver la bibliografía de nuestro querido Chester Carlson para que entendamos cómo llegó a tener esta idea y cuánto tuvo que pelear para que lo tomaran en cuenta, porque en la época no lo tomaron de inmediato como un invento fabuloso. Durante siglos, las palabras "haga una copia" obligaban a alguien a trabajar por horas, días e incluso meses, como los monjes medievales que redactaban copias de la Biblia. Al paso del tiempo, han tenido vidas miserables, como el personaje de Bob Cratchit, que es como un esclavo de Ebenezer Scrooge. Hasta que cierto día, un inventor arroja la pluma y señala que ya es suficiente. What he really wanted was to produce a machine that anybody could press a button
and out would come a copy. It's like a magic box. Chester Carlson busca una alternativa más sencilla. En las noches y fines de semana, Carlson acude a la biblioteca, donde lee las más recientes publicaciones de física. Luego establece un laboratorio en la cocina. He's creating all kinds of foul-smelling things, and his landlord's getting upset, and people are getting upset with him for making all this stuff in the kitchen, but he perseveres. Durante 2 años, Carlson pasa todas sus horas libres experimentando. Basa sus investigaciones en la fotoconductividad, la capacidad de la luz para dar la carga eléctrica de una superficie. Comienza por cargar positivamente una lámina de metal. Luego coloca una imagen sobre la lámina. Cuando se ilumina la lámina, se transfiere la carga. Pero donde la imagen bloquea la luz, la lámina permanece positiva. Carlson esparce un polvo de carga negativa que se adhiere a las partes positivas de la lámina. Luego procesa el polvo con papel encerado. En 1938, Carlson y un asistente hacen su primera copia fiel. They knew that they had something that if it worked, it would change the world. It would change communication in the world. Carlson crea un proceso, pero necesita ayuda para hacer un producto. Primero solicita una patente para proteger su idea. Luego lleva su copiadora a IBM, General Electric e incluso a los reyes del mimeógrafo de A.B. Dick. Pero nadie considera útil la invención de Carlson. If your idea is different enough, I mean it's a radically different idea, inventors will tell you they have tremendous difficulty getting companies interested in it because companies are not really interested in revolutionary new ideas because that means they have to take a chance. Carlson está al borde de la bancarrota cuando es contactado por una pequeña compañía de productos fotográficos de Rochester, Nueva York. Desean desafiar a los líderes de la industria y apostar su futuro al potencial de la idea de Carlson. Le dan a su técnica un nuevo nombre, serografía, por el término griego para seco, y rebautizan su compañía como Xerox. Durante las 2 décadas siguientes, Xerox invertirá literalmente millones de dólares para hacer de la idea de Carlson realidad. En 1949 se fabrica el modelo A, el cual tarda 45 segundos en hacer una sola copia. Carlson y los ingenieros de Xerox pasan otros 10 años en el laboratorio. En 1959 aparece el modelo 914. Finalmente, la visión de Carlson de oprimir un botón para hacer una copia se hace realidad. La nueva máquina es un inmenso éxito y Chester Carlson, nacido en la pobreza, se convierte en multimillonario. At one time, Mother said to Chester, "You've done so much to help. Is there anything that you have not fulfilled for yourself?" And he said, "Well, yes, there is one. I would like to die a poor man." Carlson cumple su palabra al donar $100 millones de dólares de edad. Todo debido al sueño de una caja mágica. Por lo tanto, su vida fue muy interesante. Vamos a ver su bibliografía. Chester Foyle Carlson, que nació el 8 de febrero de 1906 y falleció el 19 de septiembre de 1968, fue un físico, inventor y abogado de patentes estadounidense nacido en Seattle, Washington. Carlson inventó la electrofotografía, que ahora llamamos xerografía, porque significa escritura en seco, produciendo una copia seca en contraste con las copias húmedas producidas entonces por el proceso fotostático y el mimeógrafo. Como ocupaban tinta, todo se demoraba un poco más en estar listo porque había que esperar que la tinta se secara. Ahora, este método, la xerografía, es utilizado por millones de fotocopiadoras en todo el mundo, y qué decir por las impresoras. ¿Cómo partió esto?
En 1936, Carlson comenzó a estudiar Derecho por la noche en la Facultad de Derecho de Nueva York, donde obtuvo su licenciatura en Derecho en 1939. Estudió en la Biblioteca Pública de Nueva York, copiando a mano libros de derecho porque no podía comprarlos. Tal cual como mencionó el video, él estaba o provenía muy bien, más bien dicho, de la pobreza. Por lo tanto, como producir libros con la imprenta igualmente era caro, comprarlos también lo era. Por lo tanto, la copia se tenía que hacer a mano. Me imagino la cantidad de trabajo que era aquello. O sea, yo no estudié abogacía, estudié para ser bióloga, pero incluso así, libros de biología, anatomía, todos los que hemos tenido que ir a la biblioteca alguna vez, ¿no? Y necesitamos de una copia, no siempre del libro entero, pero ¿se imaginan tener que tomar notas, chicos? Todos mis alumnos, tener que tomar notas, no me imagino cómo sería para alguien estudiando derecho, que implica muchísimo esfuerzo. El esfuerzo que le suponía esta laboriosa copia afianzó su determinación de construir una auténtica fotocopiadora. Tal cual como decía el video, tenía que haber una forma más sencilla de hacer esto. Y muchas veces necesitamos aquello, necesitamos a alguien que ve un problema donde el resto no lo ve, que generalmente ocurre porque no tiene el dinero para ello, ¿no? Y pensar en una forma más eficiente de hacer las cosas. O sea, se puede hacer. Por lo tanto, empezó a complementar sus estudios de Derecho con visitas al Departamento de Ciencia y Tecnología de la Biblioteca Pública. Por eso empezó a adentrarse en la física. Fue allí donde un breve artículo del físico húngaro Pál Szelényi, nuevamente, no sé cómo se pronunciará, me imagino que es así, publicado en una desconocida revista científica alemana, le inspiró a obtener la máquina de sus sueños. Los primeros experimentos de Carlson, realizados en la cocina de su apartamento, como decía el video, eran ahumados, malolientes y en ocasiones explosivos. En uno de ellos, fundía azufre cristalino puro, que es un fotoconductor, sobre una placa de zinc, moviéndola justo sobre la llama de la estufa. Esto solía provocar un incendio de azufre, llenando el edificio de olor a huevos podridos. Así que no era muy popular con sus vecinos. En otro experimento, los productos químicos con los que trabajaba se incendiaron y él y su esposa tuvieron dificultades para extinguir las llamas. Varias veces tuvo problemas de quedarse incluso sin departamento, pero aún así persistió. Hasta que llegamos a cómo funciona, ¿no?, el proceso de la electrofotografía. El artículo de Szelényi describía una forma de transmitir e imprimir facsímiles de imágenes impresas mediante un haz de iones dirigido a un tambor giratorio de material aislante. Los iones creaban una carga electrostática en el tambor. Luego, un polvo fino se espolvoreaba sobre el tambor. Este se adhería a las partes del tambor cargadas de forma similar a como un globo se adhiere a una media cargada de electricidad estática. Hasta este punto, los experimentos de Carlson en la cocina de su apartamento para construir una fotocopiadora consistían en intentar generar una corriente eléctrica en la hoja de papel original mediante luz. El artículo de Szelényi convenció a Carlson de usar luz para eliminar la carga estática de un fotoconductor uniforme ionizado. Es decir, cambiar la forma en la que estaba viendo el problema. Porque dado de que no podía hacerlo de esa manera, como hay elementos que son fotoconductores y ya están cargados, bueno, con la luz quizás hacer lo contrario. Como la luz no se reflejaba en las marcas negras del papel, esas áreas permanecían cargadas en el fotoconductor y por lo tanto retendrían el polvo fino que tenía la carga contraria. Posteriormente podía transferir el polvo a una hoja de papel nueva, obteniendo un duplicado del original. Entonces, básicamente, en un primer paso teníamos que tener un cilindro fotoconductor, ¿no? Con una cierta carga. Aquí mostramos, ¿cierto?, la carga que se utilizaba. Entonces, yo voy a tener una zona positiva y una zona negativa. Luego, con la luz, puedo manipular qué zonas van a quedar cargadas y cuáles no. ¿Y por qué voy a tener aquí estos espacios en blanco, por así decirlo? Porque ahí van a estar las letras. ¿Cómo funcionan las fotocopiadoras? Yo tengo un papel impreso y lo pongo boca abajo.
todas las zonas que están más oscuras no van a dejar pasar con mucha fuerza la luz, por lo tanto, van a desestabilizar este equilibrio, ¿no? Y allí es donde, en el caso de la fotocopiadora de Carlson, la original, si él luego espolvoreaba este polvo, ¿no? Que ya venía con una carga, se va a unir solamente a las partes que tienen cargas. En este caso, si el polvo era positivo, se va a unir a las zonas negativas. Y las partes que no tienen una carga específica, que están neutras, van a quedar en blanco. Por lo tanto, luego yo voy a poder hacer lo siguiente, porque esto es todavía el cilindro, ¿no? Agrego un papel que está por completo con carga negativa, también por luz, y luego estas partículas positivas de tóner se van a pegar a ese papel tal cual como por la electrostática, ¿cierto? El pelo se eleva por el globo y voy a quedar con una impresión sin necesidad de tener tinta. Y de esa forma funcionaba la máquina. Y esa es la razón por la cual el papel de la fotocopiadora sale calentito, porque son con los distintos haces de luz que el papel pasa por distintas zonas que queda, perdón, con esta sensación de calidez, porque con luz fue que hicimos este movimiento de cargas. Con este video les va a quedar muchísimo más claro porque lo muestra en animación, pero cuando yo lo vi quedé alucinando. Nunca pensé que algo que parece tan sencillo, ¿no? Fuera a la vez tan elegantemente complicado. Seamos breves y sencillos. Una fotocopiadora tiene los siguientes componentes importantes: una lámpara halógena, un tambor fotosensible, un tambor de tóner o tinta y una cinta transportadora para cargar hojas en blanco. Así es como funciona. Cuando colocas el documento que quieres copiar boca abajo sobre el cristal y pulsas el botón de inicio, un haz de luz intenso recorre el documento de arriba a abajo. Esta luz se refleja y cae sobre el tambor fotosensible. Aquí es donde ocurre la magia. Este tambor fotosensible es un rodillo metálico que se carga electrostáticamente mediante un cable de alto voltaje llamado cable corona. Este tambor metálico está recubierto de un químico fotosensible llamado selenio. Es un semiconductor, por lo tanto, tiene la propiedad de actuar como aislante en zonas oscuras y, cuando la luz incide sobre él, conductividad. Ahora, fíjate en el documento que queríamos copiar. Cuando se escaneó un haz de luz sobre el documento, la luz se reflejó en las zonas blancas, mientras que las letras impresas, al ser negras, no reflejaron ninguna luz. Cuando esta luz reflejada incide sobre el tambor fotosensible, las zonas del fotoconductor que estuvieron expuestas a la luz se vuelven conductoras y se descargan, mientras que la zona del tambor que no estuvo expuesta a la luz permanece cargada negativamente. De este modo, obtenemos una sombra eléctrica de la página sobre el tambor fotosensible. Además, a medida que el tambor fotosensible gira, lleva esta sombra eléctrica hacia el tóner. El tóner tiene carga positiva, por lo tanto, la partícula de tóner se adhiere a la sombra eléctrica que tiene carga negativa. De este modo, se forma una imagen entintada del documento en el tambor. A continuación, se alimenta una hoja de papel en blanco desde la tolva. A medida que avanza, el papel recibe una fuerte carga eléctrica. De este modo, la imagen del tóner se transfiere de la superficie del tambor a una hoja de papel. A continuación, este papel pasa por calientes. El calor y la presión de los rodillos fusionan de forma permanente las partículas de tóner en el papel, y gracias a estos rodillos, la copia final tiene un tacto cálido y agradable. Ahí lo tienes. Ahora sabes cómo funciona una fotocopiadora. Este canal es también muy explicativo. Básicamente, el canal se llama The Explain Channel o el canal que explica cosas, ¿no? Así que para todos mis alumnos de ingeniería les puede servir porque es fascinante cómo en tan breve tiempo nos explican, ¿no? Cómo funciona esto. Yo no tenía idea, pero es fascinante. Y fascinante en su elegancia y en su sencillez, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ocurrió esto? El 22 de octubre de 1938 fue cuando se logró el hito histórico. Corney, el socio de Carlson, escribió las palabras 10-22-38 Astoria con tinta china sobre un portaobjetos de vidrio. Preparó una placa de zinc con una capa de azufre, oscureció la habitación, frotó la superficie de azufre con un pañuelo de algodón para aplicar una carga electrostática y luego colocó el portaobjetos sobre la placa.
exponiéndolo a una luz incandescente brillante. Retiraron el portaobjetos, espolvorearon polvo de licopodio sobre la superficie de azufre, soplaron suavemente el exceso y transfirieron la imagen a una hoja de papel encerado. Calentaron el papel, ablandando la cera para que el licopodio se adhiriera y obtuvieron la primera copia xerográfica del mundo. ¿Por qué esto es tan revolucionario? Porque vuelve mucho más sencillo y rápido el proceso. Nuevamente, la primera copia que sacaron de por sí es un momento histórico, ¿no? Pero además de eso, cuando con la compañía Haloid finalmente se atrevieron a hacer esto, o sea, miremos la industrialización a la que hemos llegado. O sea, pensar que no, si alguien no se atreve a pensar en una forma distinta de cómo hacer las copias, quizás hasta el día de hoy estaríamos con gente copiando las cosas a mano. Tal cual como salía en el video, muchas veces las empresas no apuestan de inmediato por una innovación como esta, porque ya hay un status quo, ya hay dinero que se está ganando, el mimeógrafo ya era muy aceptado, por lo tanto, si algo funciona, ¿para qué lo vamos a mejorar? Durante mucho tiempo fue ese el pensamiento, ¿no? Actualmente, en el mundo hiperconectado, hiper mejorado en el que estamos, uno no se imagina una mindset de esta forma, ¿no? De no innovar, pero la verdad de las cosas es que antiguamente todo costaba muchísimo más. Por lo tanto, se entiende, sobre todo si mi memoria no me falla y mi profesor de historia no se enoja, en 1920 no fue la Gran Depresión, por lo tanto, hace poco en Estados Unidos no teníamos, o incluso en esa misma época, no había tanto capital como para estar innovando en algo que no sabíamos si le estábamos pegando al gato o no. Así que se entiende un poco em, el escepticismo, mejor dicho, que existía. De hecho, Cornell, una vez que hicieron esto y cuando Carlson empezó a tratar de vender su idea, no la patentó, pero fue a las distintas empresas, en algún momento se distanció de esto y dijo, ¿sabes qué? No, yo no creo que nos tomen en cuenta, mejor no coloques mi nombre. Luego, cuando esto lanzó un poco más, quiso nuevamente formar parte de la sociedad, pero Carlson se lo permitió. De hecho, él siempre pensó que se merecía una parte porque Corney fue de los pocos que lo acompañaron en todo este proceso. Desconozco si Corney también era un abogado, pero quizás era un físico, ¿no? Pero por cierto que a veces solo se necesita un compañero, alguien que confíe y crea en tu loca idea, ¿no? El camino hacia el éxito de Carlson y el de la aerografía fue largo y lleno de fracasos. Más de 20 empresas rechazaron su financiación entre 1939 y 1944. Intentó durante un tiempo vender el invento a International Business Machines, IBM, el gran proveedor de equipos de oficina, pero nadie en la empresa le vio mérito al concepto. Su penúltimo intento por conseguir el interés y los fondos que necesitaba para comercializar la física fue una reunión con el Departamento de la Marina y aún así, si bien la Marina tenía un interés específico en la producción de copias en seco, no vieron lo que Carlson vio. ¿Y qué nos referimos por esto? La Marina, como todo ejército, ¿no? Quería un poco, ok, lo financiamos, pero solamente nosotros lo ocupamos. Porque también en un aspecto desde el punto de vista militar, es una herramienta que acelera las comunicaciones, pero que no quiero que todo el resto del mundo tenga esa misma capacidad de comunicación tan rápida. Y fíjense la fecha, 1944, 1939, estamos en la desconozco si ya estamos en Segunda Guerra Mundial por allí, pero es una época de sentimientos geopolíticos muy complejos. Dejémoslo allí, porque en 1945 terminó la guerra, pero no me acuerdo de la fecha. Así que momentos tensos, ¿no? Pero Carlson no quería eso, quería democratizar un poco esto, porque él tuvo esta idea, porque él como una persona pobre tratando de estudiar, lo único que quería era una forma más rápida de copiar. Por lo tanto, ¿por qué dejarlo solo nuevamente para ciertos sectores y no para todos?
si todos necesitan de alguna manera una copia rápida. Por lo tanto, no aceptó el trato con la Marina y finalmente, el 6 de octubre de 1942, la Oficina de Patentes le emitió la patente a Carlson sobre la electrofotografía y luego la única empresa que aceptó invertir en este proceso fue la empresa Haloy, que ahora en la actualidad conocemos como Xerox. Y de hecho, si vamos a la página web de Xerox, nos hablan mucho de este proceso. Vamos a ir para allá. Aquí tenemos la página de Xerox. Más de alguno de nosotros puede que incluso en la misma biblioteca, ¿no? Y las oficinas que tenemos en la sede, tengamos una fotocopiadora Xerox, que es de las más típicas que hay, ¿no? Dice, Xerox posee una orgullosa tradición de investigación pionera y sigue estando a la vanguardia de la innovación. La invención de la xerografía por Chester Carlson hace más de 70 años, este artículo es relativamente antiguo, fue un hito extraordinario en el desarrollo de la era moderna de la información, ya que desde entonces se puede compartir y acceder a la información con mucha mayor facilidad. Y este es un punto que muchas veces no tomamos en cuenta. Claro, cambió la comunicación por completo, porque si bien originalmente lo que creamos fue una fotocopiadora, no pasó mucho tiempo para rediseñar la imprenta para que tomara este método. Y eso revoluciona todo. Todo se imprime más rápido, lo que implica que la comunicación llega más rápido a muchísimos lados, ¿no? Por lo tanto, es un antes y un después enorme en todo tipo de áreas. Comunicación, medicina, qué decir, leyes, abogacía, todo. Porque si la información llega más rápido y es más accesible para todos, como veíamos en el video, una chiquitita copiando la cara de su muñeca, por ejemplo, todo se vuelve más rápido, más sencillo. ¿Qué sería de la educación sin una fotocopiadora, no? Todos los que hemos trabajado en educación sabemos que nos peleamos la fotocopiadora cuando llegamos a la sala de clases. O sea, nada que decir, tenemos que prenderle una vela a Carlson. Por lo tanto, fue un momento épico. Xerox cuenta con una rica historia de innovación. Como inventores de la Ethernet, hace más de 30 años, Xerox también tiene esa invención, que podemos verla en algún otro momento, que es Ethernet, es la conexión por cable a Internet. Para los más antiguos, ¿no? Que recordamos poner un cable allí, también. Esa es otra gran idea para otro episodio, cómo diablos funciona el Internet, cómo hemos llevado la comunicación al nivel al que hemos llegado desde ondas de radio hasta actualmente la fibra óptica, ¿no? Por lo tanto, esta compañía ayudó a construir los cimientos de lo que hoy es el Internet, un gran hito. De hecho, no sabido por muchos, la primera comercialización de Ethernet fue como nodo de comunicación en nuestros sistemas de producción a principios de la década de los 90. Nuestra tradición de innovación sigue desarrollándose. Hemos registrado más de 50.000 patentes en todo el mundo. Se han registrado 2 patentes cada día, un claro indicador de la creatividad y el espíritu innovador de nuestros científicos e ingenieros. Por lo tanto, de aquí en adelante, las empresas empezaron a cambiar por el simple hecho de que se empezó a dar cuenta de cómo la innovación científica podía comercializarse, cómo podíamos llegar a que el conocimiento, que era algo muy exclusivo de las élites, ¿no? Llegara a empezar a tener efectos importantes en la vida de las sociedades, del común de las personas, ¿no? Cómo hacer la vida más sencilla para el resto. No que no se estuviera haciendo de antes. Edison, por cierto, con varios de sus inventos, también apoyó mucho a esto. Pero durante un tiempo, este boom de inventos como que se estagnó y a partir de este y luego otros empezaron a surgir. Y el que más valor le da a esta historia es que no fue una persona dedicada a ello. Edison era por naturaleza y
y alma científico. Siempre le interesaron esas cosas. No estudió nada más que invenciones, ¿no? Eh, en cambio, nuestro querido Chester, ¿no? Chester Carlson, originalmente estaba pensando dedicar su vida a otra cosa. Se tituló de abogado, lo que no es sencillo, todos mis alumnos de abogacía lo saben, ¿no? Y fue en su esfuerzo que se dio cuenta de una necesidad. Por lo tanto, tal cual como es el alma de este podcast, todos tenemos la posibilidad de tener esa chispa, esa invención, esa idea y llevarla a cabo. No tenemos por qué ser científicos eh, con, ay, se me fue la palabra en inglés, coat, delantal, ¿no? No tenemos que ser científicos de delantal, gafas y estar con la maquinaria para tener una idea revolucionaria, para crear algo distinto. Tampoco es necesario que seamos ingenieros. Ayuda muchísimo que tengamos ya ese conocimiento, pero nada quita que podamos obtenerlo, tal cual como lo hizo él. Ir a la biblioteca, averiguar sobre distintas cosas, puede ayudarnos muchísimo porque él se dio cuenta de esa necesidad. Ingenieros de la época, ¿no? Porque les bastaba con las máquinas que ya tenían. Por lo tanto, no está de más siempre investigar, ¿no? Y pensar más allá. Actualmente, el nivel de las impresoras a las que hemos llegado ha llegado a tal punto que tenemos impresoras 3D que pueden imprimir cosas en 3 dimensiones. Por lo tanto, ¿qué curiosidades hay más allá de esto? ¿Cómo ha ido creciendo esta industria al punto de que ya no solo se quedó en el papel, como decíamos, también empezó a desarrollar elementos físicos, ¿no? Con plástico, pero hemos llegado incluso más allá. Pocas personas lo saben, pero hemos llegado a tener una impresión 3D a tal nivel que podemos imprimir órganos. Tenemos primero que entender qué es la impresión 3D y cómo funciona, ¿no? La impresión 3D consiste en la creación de un objeto tridimensional a través de la superposición de capas creadas a partir de la extrusión de un fino hilo de filamento plástico termofusible. Y aquí tenemos la imagen, ¿cierto? De este filamento para ir creando las capas como si de una manga pastelera haciendo una tarta se tratara. Por lo tanto, tenemos una bombina de filamento que se va desenrollando poco a poco. El extrusor que mantiene en su engranaje la tira del hilo y lo empuja por la zona más caliente, la hot end. Luego, esta estructura que se mantiene a una cierta temperatura para que el plástico esté maleable, va poco a poco depositando el filamento, creando las capas finales, ¿no? Y vamos a ver un poquito más, porque es fascinante cómo hemos llegado a crear algo de esta magnitud, ¿no? Aquí tenemos una página llamada Ofelia, con un 3, que nos da toda la información que podamos necesitar sobre la impresión 3D. Así que vamos a aprender. La impresión 3D es una tecnología que cada vez está más en auge y, pues, tal cual como sale ahí, mola mucho, porque esta es una página española. Con ella podemos crear un modelo 3D de uno mismo, pintarlo, imprimir la pieza que se rompió, eh, imprimir incluso zapatillas. Las posibilidades son muchísimas. Y cada vez hay más materiales que nos permiten crear modelos resistentes a lo que sea, porque originalmente era un plástico muy duro, ¿no? Y servía como para crear juguetes y cosas así, pero hemos llegado al punto de que podemos imprimir artefactos de terapia, por ejemplo, eh, con esto. Las posibilidades son muchísimas. Por lo tanto, vamos aquí. Ya vimos cómo funciona excluyendo este filamento. Ahí vemos que se va yendo capa por capa. Tenemos 4 puntos para entender el proceso. El filamento está en la bombina, dispuesto a desenrollarse. Luego el extrusor tira el filamento hacia lo que llamamos el final caliente, ¿no? Este final caliente funde el filamento en la parte inferior para que sea maleable y el filamento fundido se deposita en la base de la impresión creando las capas de la pieza, que era la infografía que estábamos viendo en delante, ¿no?
No es un sistema complicado, pero lo complicado es ir conociendo la impresora para imprimir cada vez mejor. Cosas que se consiguen con la práctica, ¿no? Saber qué tanto puedo hacer con esto. ¿Qué tipos de tecnología existen? Hay 10 posibilidades: fusión de filamento plástico, endurecimiento de resinas, sintetarización de lechos de polvo metálico, otras usan láser, hay de todo. Y allí es donde, al menos en esta página, nos dan los diferentes modelos para qué sirven y eh, qué es lo mejor que podemos hacer, porque como toda tecnología, esto es una herramienta y por lo tanto ciertas herramientas nos sirven para ciertas cosas. Va a depender de lo que yo necesite, el modelo que yo vaya a querer tener, ¿no? Si se fijan, los modelos son muchísimos. ¿Cuál me compro? Va a depender de lo que yo tenga disponible, qué elemento necesite y cuánto cueste, porque tampoco es un costo tan barato. Actualmente está un poco mejor, ¿no? Ya se ha democratizado un poco más al punto de que se están pensando en impresoras 4D. Debo ser sincera, no investigué más allá por un tema de tiempo, pero me interesaría saber mucho qué es una impresora 4D. Me suena interesantísimo. Y ya hay incluso programas en donde nosotros podemos diseñar nuestros propios modelos 3D para poder imprimirlos, ¿no? Y muchas merchandising se hacen de esta manera. Hay software especializados y dependiendo de lo podemos hacer. Pero en mi caso, lo que encontré más interesante es que dado que ya tenemos esta forma de imprimir de manera tridimensional, es como la hemos podido adaptar incluso para poder salvaguardar un problema muy grande, una necesidad muy grande que tenemos, que son los trasplantes, los injertos, ¿no? Y los elementos de ayuda para terapia, ¿no? Y ese es el futuro en el cual estamos viviendo ahora. El futuro de la medicina es la impresión 3D de órganos. Algo que para muchos podría sonar a ciencia ficción, se está logrando. De hecho, ya se han hecho impresiones, pero desconozco si de un órgano entero, como vemos aquí, sí de tejidos, se ha podido cultivar tejidos de distinta naturaleza. El cultivo celular es una forma mucho más anterior. Lo que se ha dado es el automatizarlo con esta tecnología de la impresión 3D. Así que vamos a ver este artículo. Es fascinante pensar que hemos llegado a ese nivel, ¿no? Vamos a eliminar la suscripción y aquí lo tenemos. La bioimpresión es una de las técnicas más esperanzadoras de la medicina regenerativa. Gracias a ella se pueden moldear diferentes tejidos y estructuras orgánicas, lo que permite restituir órganos dañados. En biología, la forma es tan importante como la función y no es fácil moldear formas de material biológico. Una nueva herramienta ayuda a los científicos, la impresora en 3D. Mezclando un sustrato con un cultivo de células, la bioimpresión permite moldear diferentes tejidos y estructuras orgánicas. ¿Cómo cuáles? Como los vasos sanguíneos impresos. El investigador Anthony Atala, del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa de Carolina del Norte, publicó en la revista Nature el 2017, me fui al futuro, 2017, un nuevo sistema para mantener vivos los tejidos creados en el laboratorio, que es otro problema que siempre ha existido con los cultivos celulares, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos mantenerlos vivos? Y facilitar de esta forma la vascularización una vez que se utilizaran como bioincubadoras. Atala utilizó una técnica de microimpresión que le permitió crear una especie de microcanales con los que pudo inducir la creación de vasos sanguíneos necesarios para hacer llegar los nutrientes y el oxígeno que necesitan las células para desarrollarse. Otra técnica que recuerdo haber visto en algún momento en redes sociales es la utilización de hojas como las de acelga, ¿no? La vascularización de las plantas
una vez que se le ha quitado toda la célula y toda la parte verde, ¿no? La clorofila, el mantener el xilema y floema y agregarlo a tejidos animales para que se adapte y en el fondo se utilice la vascularización que ya está diseñada en el tejido vegetal para que fluya otro tipo de elemento, ya no la savia, ¿no? Ni el agua, sino la sangre. También se ha utilizado mucho aquello. A partir de células humanas cultivadas en el laboratorio, Atala construyó también una oreja que modeló con bioimpresión e implantó en un ratón, consiguiendo la formación de vasos sanguíneos e incluso un incipiente tejido nervioso. ¿Ya? Esta es una exageración, no hemos llegado a la impresión de un órgano por completo. Pero lo que sí se ha ocupado mucho y de manera exitosa son cartílagos y huesos impresos en tercera dimensión. Mercedes Balcells, del Instituto Químico de Sharia y del MIT, utiliza la bioimpresora para crear pabellones auditivos con cartílago cultivado en el laboratorio. Ha creado orejas de conejos y ya está trabajando en moldear orejas con cartílago cultivado en el laboratorio a partir de material celular humano. También la investigadora Nieves Cubo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se vale de la impresión en 3D para depositar células cultivadas sobre cuadrículas de polímero. Las células absorben el polímero y generan hueso o cartílago en la forma deseada para crear prótesis personalizadas a partir del tejido formado con material genético del propio paciente, lo cual claramente va a evitar rechazo. Así, en un futuro no muy lejano, la impresión en 3D permitirá crear prótesis óseas a partir del tejido formado con material genético del propio paciente, abriendo un nuevo camino a posibilidades en la medicina. Por lo que yo tengo entendido, lo que se ha hecho es un implante de menisco o de rótula, una de dos, de manera exitosa, porque se logra, ¿cierto? Teniendo el modelo, eh, formar una estructura que se rechace con menor posibilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un futuro bien, bien interesante. ¿Y qué decir para los órganos? Si logramos llegar a este nivel, podríamos resolver un problema bien grande que se da en todo el mundo, que es la donación de órganos. Muchas personas están reticentes a donar sus órganos muchas veces. Y además de eso, incluso si uno desea donar órganos, ¿no? Si uno es donante inscrito, etcétera, va a depender mucho de la forma en la que fallecemos, si esos órganos pueden ser utilizados para donación o no. Por lo tanto, es una necesidad enorme y que es un futuro que se puede dar. Por lo que yo conozco, todavía no hemos llegado a ese nivel por un tema de bioética, por un tema de estos órganos pueden vivir por sí solos, podemos mantenerlos el tiempo suficiente in vitro y luego insertarlos, o es necesario tener un conjunto no, que puede llegar a ser incluso un ser vivo y ahí es donde empieza toda la discusión, ¿no? Pero para saber un poco más de esto, vamos a ver un pequeño video que nos va a dejar en detalle si esto es viable o no. Cientos de miles de personas en todo el mundo esperan un órgano de un donante, como Evie Green, de 4 años, que lleva 1 año esperando un nuevo corazón para poder seguir viviendo. Ahora, ¿podría no artificial la solución? ¿Cuándo sustituirá la tecnología a la donación de órganos? ¿Qué tan cerca están los investigadores de utilizar órganos impresos en 3D? Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Un corazón humano, pero fabricado a partir de células de un paciente, impreso con una impresora 3D. Investigadores de Tel Aviv lo consiguieron en 2019 y aunque el corazón impreso no pudo latir regularmente, pues sí que dio esperanzas a muchos de que pronto se lograrían avances. La tecnología se llama bioimpresión, impresión con células vivas. La impresión en 3D o fabricación aditiva ya existe desde hace varios años en el sector industrial. Consiste en crear objetos complejos capa por capa.
Hace unos años esta tendencia también llegó a la biomedicina, de modo que ahora también podemos imprimir y construir capa por capa sustancias o animadas, sustancias biológicas que tienen características y componentes muy complejos. Esto abre nuevas posibilidades y por supuesto también abre caminos completamente nuevos en el campo de la biomedicina para producir estructuras orgánicas complejas en el futuro a través de la bioimpresión. Sí, así de futurista como lo oyen, ya es posible imprimir órganos a partir de células vivas. El primer pabellón auricular, es decir, la parte, digamos, exterior de la oreja, se imprimió y trasplantó ya a una persona en 2022 en Estados Unidos. Sin embargo, no se sabe mucho sobre el estado actual de este desarrollo. Se dice que hay un ensayo clínico en marcha, pero la empresa a cargo, 3D Biotherapeutics, es muy discreta y no contestó nuestras preguntas. Ahora, una cosa sí es cierta, la carrera por el primer órgano funcional impreso en 3D está en marcha. Los primeros intentos de imprimir órganos artificiales datan de hace ya más de 2 décadas. El cirujano estadounidense Anthony Atala es uno de los pioneros. En 2011 creó un riñón en una impresora 3D. En primer lugar, se hace una resonancia magnética del órgano. Con los datos resultantes se crea un modelo 3D y se envía a la impresora. Esta lo va fabricando capa por capa, a partir de células vivas o como aquí de plástico. En 2021, investigadores británicos imprimieron este hígado con una impresora 3D. Parece real, pero emplea partículas sintéticas en lugar de orgánicas. Los médicos lo utilizarán para aprender a reconocer el cáncer de hígado. Y en 2022, las empresas United Therapeutics y 3D Systems presentaron un pulmón humano artificial impreso en 3D. Los ensayos con animales demostrarán si puede funcionar en humanos. Probablemente tendrán que pasar aún muchos años antes de que los órganos impresos logren sustituir a los de los donantes. Sin embargo, ya pueden ser de gran ayuda en medicina, como este corazón robótico impreso en 3D hecho de plástico. Vean. En Estados Unidos, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han fabricado un corazón robótico con la impresora 3D. Con él quieren imitar el funcionamiento del corazón del paciente. Primero se crea un modelo computarizado tridimensional con los datos del corazón del paciente. El material utilizado para el corazón impreso en 3D es un plástico blando y flexible. Las fundas externas simulan los latidos del corazón. Cada una de ellas se controla por separado, así se logra que la réplica robótica bombee de la forma más realista posible. Los latidos del corazón robótico emulan los que se registraron del corazón del paciente. El objetivo es observar detenidamente cómo bombea el corazón. El corazón robótico no está pensado para implantarlo en humanos, sino para ayudar a los médicos a comprender mejor las afecciones cardíacas de los pacientes y encontrar la terapia adecuada. Muy útil para tratar enfermedades cardíacas, aunque por supuesto no sustituye a un donante cuando se necesita un trasplante de corazón, que ya es un procedimiento súper complicado. Aún así, la bioimpresión tridimensional sí puede ayudar a las personas con dolencias cardíacas, por ejemplo, a quienes necesitan un bypass, es decir, restaurar alguna arteria obstruida con tejido de otra parte del cuerpo. ¿Cómo exactamente? Bueno, pues a un equipo de investigadores del norte de Alemania se le ocurrió la idea perfecta. El equipo desarrolla el procedimiento a las órdenes del cirujano vascular Ruben Bern. Las arterias artificiales son un viejo sueño de la cirugía. Como cirujano cardiovascular, en algún momento ten una situación en la que estás tratando a un paciente y no dispones del material adecuado para un bypass cardíaco o para un bypass en la pierna, por ejemplo. Desde hace muchas décadas se investiga para producir vasos bioartificiales en el laboratorio, para poder ofrecer un bypass a estos pacientes que no disponen de material endógeno propio. Con una impresora inyectan 2 líquidos con los que crean un tubo flexible de unos 30 centímetros a partir de biomateriales. A uno de estos 2 líquidos se lo conoce como biotinta.
un tipo de tinta orgánica enriquecida con células vasculares humanas. Su base son polisacáridos obtenidos de algas pardas, el llamado alginato. Este alginato tiene la desventaja de que no aglutina bien las células. Por eso lo combinamos con pequeños péptidos, que son pequeños trozos de proteínas, y las hacen unirse a estos péptidos, que les envían señales diciéndoles que pueden sobrevivir y multiplicarse. Tras una fase inicial con impresoras 3D estándar, los científicos utilizan ahora un brazo robótico con un cabezal de impresión de creación propia. Una parte del cabezal contiene cloruro de calcio que estabiliza el bypass artificial, la otra biotinta que puede causar problemas durante la impresión. Parece sencillo, pero hay que ajustar muchos parámetros a la vez. Uno de los retos es que la biotinta tiene propiedades no newtonianas, es decir, que no se comporta como un líquido normal, sino que se vuelve más sólida bajo presión. Esto obliga a instalar resistencias en el cabezal de impresión para garantizar que fluya de la forma más homogénea posible al salir. Suena complicado y no es de extrañar que les lleve tanto tiempo. Los investigadores ya han realizado cientos de pruebas de impresión. El reto es que el bypass impreso tenga un grosor homogéneo, igual en todas partes. Veamos este bypass. La pared es muy estrecha en estos dos lados, mientras que en los otros es muy gruesa, de modo que tendrá muy poca resistencia. Cuanto más simétrica sea la estructura, más resistente será el bypass. Las arterias artificiales deben ser lo más uniformes posible. Solo así podrán acompañar al paciente durante décadas. Tras la impresión, los bypass se colocan en un bioreactor a 37 grados de temperatura, donde maduran en una solución nutritiva durante unos días. Cuando imprimimos, normalmente lo hacemos a temperatura ambiente, pero no es bueno mantener estas células a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Por eso las imprimimos y más tarde continuamos el cultivo. En el bioreactor, por ejemplo, donde a 37 grados. Se intenta que sobrevivan tantas células como sea posible. Si todo va bien, al final muchas células se verán de color verde al microscopio. Por el momento, los bypass se siguen probando en animales. Nada bueno para estas pobres criaturas, pero sí muy necesario, según los investigadores, si queremos llegar a salvar corazones en humanos. Pero la impresión con células vivas también puede ayudar a sustituir las pruebas con animales. Por ejemplo, en la investigación de nuevos fármacos. Los laboratorios farmacéuticos utilizan la llamada tecnología Organ on a Chip, órgano en un chip. Se trata de dispositivos que imitan las funciones de los órganos humanos. Gracias a este biochip, pronto podrían necesitarse menos animales de laboratorio. Y es que las células de los sistemas órgano en chip se comportan biológicamente de forma muy similar a los órganos humanos cuando entran en contacto con los principios activos. Por eso, en lugar de experimentar con animales, en los últimos años se emplean estos mini laboratorios para comprobar la toxicidad o efectividad de determinadas sustancias. El sistema consta esencialmente de un portaobjetos, al menos un cultivo celular, y de unos minúsculos conductos. El cultivo descansa sobre una membrana. A través de los conductos, este recibe aire, nutrientes y los principios activos. Las células de corazón, hígado o riñón pueden cultivarse en el chip o imprimirse en el portaobjetos con biotinta. Los científicos pueden monitorear el estado de las células en el chip mediante unos sensores. Hoy muchos laboratorios utilizan cultivos de varios órganos en un chip. Así se ahorran muchas pruebas. Hoy en día existen incluso chips con estructuras celulares tridimensionales complejas, lo que permite realizar pruebas aún más detalladas. La impresión en 3D con células vivas tiene potencial, aunque claro, lo mejor sería que las células y los órganos pudieran imprimirse justo donde se necesitan, dentro del cuerpo. Los investigadores también están trabajando en ello. Vean. Una mini bioimpresora 3D experimental capaz de imprimir células dentro del cuerpo. Algún día podría utilizarse en humanos.
El objetivo principal de esta tecnología es administrar directamente múltiples capas de biomateriales dentro del cuerpo vivo. Con la tecnología de bioimpresión actual hay que producir el biomaterial fuera del cuerpo y para administrarlo habría que abrir y operar. Pero eso puede provocar infecciones y pérdidas de sangre. Si pudiéramos administrar el material directamente ahorraríamos mucho tiempo. Como un endoscopio, el brazo robótico blando y flexible se introduce en el cuerpo, ya sea por la boca, el ano o bien a través de una pequeña incisión en la... Utilizando biotinta, el dispositivo puede imprimir células vivas en órganos y tejidos, por ejemplo, para repararlos tras una lesión. Wow. Esta es una versión más grande de nuestra bioimpresora 3D. Se utiliza básicamente para suministrar biomaterial en las zonas lesionadas o para favorecer el proceso de cicatrización tras una cirugía. Tiene una cámara en el extremo para la visualización, como podemos ver aquí, y una abertura por la que fluyen los biomateriales. En la parte trasera están los controles con los que se dirige el movimiento de la bioimpresora. La F3DB no solo puede imprimir, también puede hacer incisiones y pulverizar agua para limpiar heridas después de un procedimiento. En el futuro, esta herramienta médica podría utilizarse para diversos tipos de cirugía, incluida la extirpación de tumores. Podría usar intervenciones quirúrgicas como una especie de aparato todo en uno. Nos permitiría extirpar ciertos tipos de tumores malignos en el cuerpo, como el cáncer de estómago o de colon. Los dejamos con esta perspectiva muy esperanzadora. Esto es todo por hoy. ¿Les gustó el programa? Críticas, propuestas, comentarios, déjenlos aquí abajo. Gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de Enlaces, hasta pronto. Así que, tal cual como se ve allí, el cielo es el límite, ¿no? Y hemos llegado a lugares tan impresionantes y pensar que todo esto de a poco surgió por la invención y por la idea de un abogado que simplemente quiso ver una forma distinta. Porque si no se hubiera desarrollado la fotocopiadora y si no se hubiera desarrollado la impresión a niveles más industrializados, ¿cómo hubiéramos llegado a la impresión 3D? ¿Cómo hubiéramos llegado hasta este nivel? Así que da mucho por pensar. Dicho esto, ya vamos cerrando el capítulo de hoy. Como siempre, recordarles sobre nuestra sección, el Ágora Científica, donde pueden participar ya sea dejándonos un mensaje en nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, utilizar los hashtags microscopio filosófico, hashtag podcast para curiosos o escribir en los comentarios de nuestros videos. Además, siempre pueden participar escaneando el QR para redactar sus preguntas curiosas de manera más extensa. El formulario está abierto, así que pueden utilizarlo sin problemas. Dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Muchísimas gracias por su atención. Poco a poco nuestra comunidad va creciendo cada vez más. Si tienen apetito de más información, aquí les dejo la bibliografía que utilizamos para hacer este episodio. Pueden aprender muchísimo más. Y siempre recordarles sobre nuestra página. Actualmente ya tenemos 30 suscriptores. Esto va avanzando cada vez más rápido, así que muchísimas gracias. Nunca se olviden de colocarnos un like, comment and subscribe. Y como solemos decir, ahora que finalizamos, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. Adiós.